Bueno, buenos días. Mi nombre es Alejandro Maya, soy residente de operatoria dental y hoy vamos a hacer la planeación tomográfica de 2 implantes. En este caso entonces lo vamos a hacer sobre la tomografía de haz de cono, donde podemos observar diferentes ejes, y en este caso, para este programa en específico, vamos a hacer un corte curvo que nos va a permitir visualizar el maxilar, en este caso, de una mejor manera, con el fin de hacer un diagrama del conducto del nervio dentario inferior, para lo cual entonces nos vamos a ubicar en la rama mandibular hacia el sector donde se aproxima el paso del nervio dentario inferior, y vamos a hacer un corte justamente con esta herramienta que nos va a permitir mover el plano y tener una guía en este caso. Entonces, con esta herramienta de creación de arcada dental vamos a seguir el contorno de la mandíbula con el fin de luego buscar cada sitio estratégico para visualizar el conducto del nervio dentario. Vamos a ubicarnos entonces a nivel de las raíces de los dientes inferiores y vamos a hacer un trazado con todo el contorno de la mandíbula. Los puntos no pueden estar ni muy abiertos ni muy pegados para facilitar la navegación de esos puntos, buscando posteriormente específicamente el canal del nervio dentario inferior. Vamos a hacer este trazado de tal manera que nos vamos contralateral, siguiendo todo el contorno de la mandíbula. Ya habiendo finalizado todo el contorno de la guía, de la línea guía, vamos a hacer doble clic para finalizar nuestro corte curvo y vamos a obtener al lado derecho una imagen similar a una radiografía panorámica. Esto nos va a permitir entonces, con la herramienta de selección, poder modificar los puntos, y vemos que al modificar los puntos se va a modificar la imagen. La idea es buscar todo el contorno del conducto del nervio dentario inferior para así poderlo trazar. Como podemos ver aquí en la imagen, el contorno del corte quedó lo suficientemente digamos en el punto específico, con el fin de poder observar todo el contorno del nervio, del nervio dentario inferior. Y por el otro lado también podemos ver que se observa similar desde más o menos la espina de Spix, que es el comienzo del recorrido mandibular de este nervio, hasta su salida, que va a ser el conducto mentoniano. Podemos ver que aquí nos quedó el nervio claro y no tenemos que hacer mayores correcciones, lo que nos va a permitir justamente trazar ese canal mandibular, el nervio, en un momento. Entonces, ya teniendo este corte curvo, lo que vamos a hacer es pasarnos a la herramienta de conducto nervioso, que nos va a permitir trazar el conducto. Y ampliando esta vista, lo que vamos a hacer justamente es venir haciendo la misma cantidad de puntos, ni muy separados ni muy juntos, por todo el espacio del conducto del dentario inferior. Acá podemos ver cómo nos vamos ubicando punto por punto hasta su salida,
que viene siendo en el conducto mentoniano. Ya cuando acabamos esa parte vamos a dar otra vez doble clic para finalizar nuestro trazado y finalmente van a quedar los puntos que van a ser susceptibles para su acomodación posteriormente. Hacemos lo mismo con el lado contrario. Trazamos todo el recorrido del nervio. Y después en los cortes transaxiales vamos a poder modificar esos puntos ubicándolo justamente en el punto específico donde va cada uno de estos puntos, porque en este momento solamente lo estamos ubicando en un espacio, por decirlo así, en una vista en 2 dimensiones con una superposición a 899 micras. Entonces, ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es pasar a un corte transaxial que nos va a permitir modificar esas herramientas, esas guías. Como podemos ver, aquí ya tenemos nuestro corte transaxial que nos va a permitir recorrer todos los sectores hasta finalmente la emergencia del dentario, que va a ser por el agujero mentoniano. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es marcar el recorrido de salida de ese conducto, de ese nervio, activando otra vez nuestra herramienta de conducto, y desde el punto final hasta la emergencia vamos a trazar la salida del conducto de esta forma y le damos doble clic para finalizar. Posteriormente nos vamos a ir en un recorrido posterior hacia la rama, hacia la parte del cuerpo mandibular, con el fin de ubicar esos puntos en todo el contorno del canal mandibular y cada uno de esos puntos. Por eso es importante no hacer los puntos tan lejanos, porque vamos a tener más precisión a la hora de acomodar esos diferentes puntos. Ahí podemos ver cómo se va estabilizando cada uno de los puntos con respecto al recorrido del canal mandibular y nos va a permitir ser más precisos en nuestra planeación del implante. Podemos ver ya que lo estamos acomodando en las 2 dimensiones, haciendo que sea muy preciso nuestra planificación. En este caso, el primer paso, que sería la planeación el contorno del nervio dentario inferior. Podemos ver cómo va siguiendo el conducto de una manera bastante adecuada y eso nos permite llegar hasta este punto, que es el ingreso del nervio de la tercera rama del nervio trigémino a través de la mandíbula. Por otro lado, nos vamos a ir hacia el otro sector de esta manera para hacer justamente lo mismo. Llegar a la emergencia llegar a la emergencia del nervio de tal manera, bueno, acá este es el punto de emergencia para el nervio mentoniano. Vamos a dibujar más o menos cómo sería la salida de ese nervio y nos vamos a ir posterior en un recorrido antero posterior con el fin de ubicar los puntos de manera precisa en este corte transaxial. Hacemos lo mismo con cada uno de los puntos.
Vamos a hacer lo mismo con cada uno de los puntos siguiendo el contorno del espacio del nervio dentario inferior, siempre en un sentido anteroposterior, que es el recorrido que hace este paquete vasculonervioso. En este caso pues vamos a ir en contraria en vía contraria al sentido que anatómicamente sigue este paquete vasculonervioso, que es postero anterior. Ya teniendo entonces plenamente identificados los puntos en los cortes transaxiales, vamos a tener, como podemos ver en pantalla, nuestro canal o nuestro nervio dentario inferior plenamente identificado desde su inicio hasta su emergencia ósea, donde vamos a poder relacionar nuestras raíces, en este caso, con este sistema. Posterior a eso, lo que vamos a hacer es ubicarnos propiamente en el sector donde vamos a poner nuestro implante. En este caso, como tenemos todos los dientes, vamos a hacer un ejercicio académico donde vamos a planificar un implante sobre una zona que está dentada. Como podemos ver, esta línea azul tiene la capacidad de hacer un recorrido en sentido postero anterior y lateromedial en la zona del implante que vamos a hacer. En este caso vamos a tomar como referencia el diente 46 y nos vamos a ubicar más o menos en el eje del diente. Como podemos ver, nuestra línea está completamente vertical y el diente no tiene una emergencia completamente vertical, por lo que nos vamos a parar en este otro punto y vamos a dar la angulación correspondiente al diente y vamos a reubicar esa línea con el fin de tener una referencia más adecuada. Vamos a hacer la respectiva inclinación para que sea acorde con el eje longitudinal de los dientes. En este caso ya estamos ubicados en toda la mitad del diente 46 y ya podemos tener una referencia en el corte transaxial más precisa sobre esa estructura del diente. Lo que vamos a hacer ya teniendo ese enfoque es ubicarnos en el diente 46 y vamos a hacer la medición desde la cresta ósea, que en este caso la podemos ver acá, hasta 2 milímetros arriba del conducto dentario inferior. Para eso vamos a usar la estrategia de medición múltiple, que la vamos a ver acá en este sector, desplegando las opciones de herramientas y ubicando entonces diferentes mediciones que nos van a ser de utilidad. Vamos a medir el hueso a nivel lo más coronal posible en todo el reborde de la cresta. Vamos a irnos desde el hueso cortical vestibular hasta el hueso cortical lingual, haciendo una medición. La siguiente medición que vamos a hacer es entonces vamos a tomar 3 ejes, uno en toda la 2 milímetros, aproximadamente 2 milímetros arriba del conducto del dentario inferior, y vamos a hacer lo mismo desde la cortical lingual hasta la cortical vestibular, y en todo el centro de esa estructura también vamos a tomar una medición. Esto nos permite tener una guía para el ancho del implante, y para la longitud del implante nos vamos a parar justamente desde el borde de la cresta ósea, que en este caso sería más o menos este punto donde hicimos la primera medición horizontal, y vamos a ir siguiendo un eje acorde con la vía de inserción del implante, una medición hasta el punto de interés.
En este caso nos da 15.5 milímetros, lo que nos indica evidentemente que tenemos buen espacio para un implante, porque estamos hablando de un reborde alveolar que está adentado. Y lo mismo en ancho, vamos a tener medidas de 10.3, 10.7 y 7.1 respectivamente. Efectivamente, como vamos a tener una buena cantidad de hueso, podemos seleccionar ya nuestro implante de interés que vamos a colocar con la herramienta de colocación de implante, que es esta herramienta que tiene la silueta de un implante en su logo. Entonces aquí nos dan las instrucciones para poder seleccionar los implantes. Previamente a esto vamos a tener que tener descargada nuestra guía de implantes de cada casa comercial, y lo que vamos a hacer es hacer una medición tentativa desde el punto donde iría solamente en sentido coronoapical. Vamos a hacer una tentativa de la medición que va a tener de la longitud que va a tener ese implante. Pues podemos ver que podemos fácilmente poner un implante, por ejemplo, de 10 milímetros sin problema, pero vamos a hacer la medición justamente hasta donde habíamos proyectado, que es 2 milímetros por encima del conducto del dentario inferior. Vamos a tener entonces diferentes sugerencias de implantes, en este caso de la casa comercial Biohorizons, donde nos dice la longitud y el ancho de cada implante, en estas dos informaciones que nos proporciona cada recuadro. Cada recuadro va a ser un implante diferente, y como podemos ver, si lo seleccionamos, nos va a dar la silueta de cada implante en particular. Esta silueta entonces es sacada de la librería de cada casa comercial, que está colgada en el software en este caso. Entonces nos dan opciones de 3.5 milímetros de ancho, 4 milímetros de ancho. Como es un molar, podemos hablar de unos 5 milímetros de ancho. Es un ancho adecuado para un diente molar. Entre 4 y 5 milímetros sería lo ideal, y también tenemos que tener en cuenta la longitud, que en este caso no va a ser un inconveniente. Nos podemos ir, por ejemplo, con este implante, que es un Biohorizons External Implant de 12.95 milímetros de largo por 5 milímetros de ancho. Lo seleccionamos haciéndole OK en este punto, y vamos a tener entonces como tal el implante ya posicionado como quedaría en el hueso, pudiéndolo también mover y desplazar según los requerimientos que necesitemos después de la sugerencia que da el software. También vamos a ver que podemos inclinar este implante según la angulación de la chimenea, y en este caso nos sirve bastante ocultar las mediciones que habíamos tenido. Entonces para este caso nos vamos a parar en el punto de medición y le vamos a dar en la opción mostrar ocultar para que oculte cada una de las mediciones que habíamos realizado previamente. En este caso ya tenemos posicionado el implante. Es un implante que está en una posición adecuada. Podemos ver más o menos la emergencia de la chimenea y cuadrar cómo sería para este caso el mejor perfil de emergencia de esa chimenea, teniendo en cuenta que los implantes son protésicamente guiados. Podemos dar angulación, como podemos ver acá, o mover el implante en todo su sentido, tanto anteroposterior como lateromedial. En este caso ya tenemos posicionado el implante, como podemos ver tanto en la simulación de la radiografía panorámica como en el rendering que podemos observar nuestra angulación.
si ponemos un poco de transparencia en este modelo de rendering, vamos a poder ver cómo se evalúa tanto el nervio dental inferior como el implante propiamente dicho con su respectiva inclinación. Y podemos hacer lo mismo ubicándonos en otro sector diferente. En este caso nos vamos a ir para el maxilar superior para hacer otra proyección de implante. Podemos ver acá que vamos a ir para el lado contralateral para corregir la angulación. En este caso en sector de premolares podría ser. Entonces vamos a ubicarnos más o menos en premolares y vamos a dar la angulación específica de estos dientes. Y volvemos a compensar en sentido lateromedial. Podemos ver cómo la línea guía, que es la línea azul, va a estar correspondiente al eje longitudinal del diente que nos interesa posicionar en ese sentido. Ya teniendo entonces la posición de la línea guía de la parte superior, vamos a irnos otra vez a nuestro corte transaxial, que va a estar ubicado en ese sector, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver dónde tenemos nuestra guía y vamos a hacer otras mediciones activando nuestra herramienta de medición múltiple, y vamos entonces a hacer la siguiente medición. Vamos a ubicarnos en la cortical vestibular de nuestro diente de interés. En este caso no es nuestro diente, pero en un caso real sería el reborde edéntulo. Vamos a ubicarnos entonces en la cortical externa o en la cortical vestibular y vamos a irnos hasta la cortical palatina. Y lo mismo en sentido a nivel del piso del seno maxilar. Acá podemos ver un seno maxilar que tiene un ensanchamiento de la membrana, por lo tanto vamos a tomar como referencia el punto más bajo de ese seno maxilar. Acá no tenemos mucha longitud, como podemos ver, entonces también vamos a tener un espacio que va a ser prudencial para no va a ir a perforar esta membrana. Sin embargo, como la membrana está bastante engrosada, aquí digamos que no sería tan inconveniente, pero nos vamos a alejar un poco de esa zona. En este orden de ideas tendríamos 7 milímetros y 10 milímetros de ancho, lo que nos obligaría necesariamente a hacer técnicas de elevación de piso de seno maxilar o ubicar un implante corto o extra corto en este sentido para reemplazar nuestro diente de interés. Ya teniendo estas mediciones, vamos a irnos a la herramienta de posicionamiento de implante y vamos a hacer la medición respectiva de esos 7 milímetros que nos había dado la medida, ubicándonos hasta el punto específico de interés. Ya teniendo esa medida, el programa nos va a sugerir los implantes que nos podrían servir. En este caso nos ofrecen dos tipos de implantes, uno de longitud 6 y de ancho 4.5 y uno de longitud 6 y de ancho 5.8, mucho más ancho. Teniendo en cuenta que los implantes cortos, que la osintegración se basa en el principio de zona de contacto con el hueso por la osintegración, vamos a irnos por un implante tanto corto como bastante ancho para tener mayor área, y teniendo en cuenta que las corticales del hueso lo permiten al ser un hueso bastante ancho en sentido vestíbulo palatino. Ya ubicando propiamente el implante, vamos a tener justamente la proyección, retirando entonces las medidas, ocultando las medidas que habíamos hecho previamente para poder visualizar correctamente el implante y posicionarlo de manera correcta. Vamos a hacer algo de zoom en este caso, ubicando las herramientas de navegación. Aquí podemos hacer zoom.
y vamos a ubicar de manera estratégica el implante con el fin de que la chimenea trate de salir por la cara oclusal de esa corona implanto soportada que tendríamos en ese sector. Entonces tendríamos seleccionar la herramienta de selección y hacer una rotación de ese implante para poder posicionarlo de manera más adecuada. Ahí podemos ver que está un poco más centrado en sentido vestíbulo palatino y terminaríamos en este caso la planeación del implante, pudiéndolo ver en el rendering, en el volume rendering, de manera transparente, y su relación, digamos, con la raíz, en este caso del diente premolar de elección. Asimismo lo podemos ver en la proyección similar a la radiografía panorámica, de cómo estaría relacionada tanto con el hueso en este caso como con el seno maxilar y con la corona propiamente de cada uno de los posibles implantes. Y con eso terminaríamos el tema de planificación de implantes sobre tomografía computarizada de rayo o de haz de cono.